buenos días, ¿cómo estás? Muy contenta de estar aquí con ustedes nuevamente. Como siempre, cada semana temas interesantes y sobre todo información valiosa. Hablar en esta ocasión del racismo y la relación que tiene o cómo se mira a través de la perspectiva de la psicología social. Ajá, desde la psicología social, como dices, bueno, es el área de la psicología que nos ayuda a entender como la interacción del individuo, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver entre las personas. Y esto tiene que ver con los prejuicios. Esta semana estamos hablando sobre las etnias. Entonces, existen muchos prejuicios, inclusive en ocasiones discriminación hacia los grupos étnicos, ¿no? Entonces, es importante o sería interesante que platiquemos sobre cómo es que se van dando estos prejuicios, qué es lo que son. Y entonces podemos empezar por entender, bueno, nosotros como seres humanos, a lo largo de nuestra vida vamos conociendo el mundo de diferentes formas, ¿no? Entre ellas, y hablando sobre la información social, nosotros vamos generando esquemas. Con esquemas me refiero a que, por ejemplo, nosotros esta información social la vamos agrupando. Nosotros no, o sea, para podernos acordar de las cosas necesitamos como agrupar la información. Digamos que nuestra forma de conocer el mundo es a través de los esquemas, ¿no? Podremos comprender un poco mejor la información, ¿no? Podemos comprobar, ajá, y cómo generamos estos esquemas, o sea, este grupo de información que para entender el mundo lo vamos haciendo mediante categorías. Y entonces estas categorías las vamos formando a su vez mediante similitudes y diferencias. Esto nos va a ayudar como a hacer estos grupos, ¿no? Okay. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros, buscamos similitudes, en general lo que hacemos es reducir las diferencias. Cuando buscamos diferencias, las exageramos, ¿no? Entonces vamos a verlo al revés. Entonces, mediante similitudes y diferencias voy formando categorías que me ayudan a entender el mundo para formar estos esquemas. Entonces, en estas similitudes y diferencias, si lo vemos en grupos sociales, cuando yo veo diferencias en un grupo social, lo veo como muy diferente a mi grupo social. Entonces, desde ahí ya vamos a empezar. Ahora bien, ¿cómo yo valido esta forma, o sea, estas categorías o estas características en los grupos sociales? Entonces, al darle yo un valor, si esto es positivo o negativo, ya estamos hablando de emociones o de cuestiones afectivas. Cuando yo le doy un valor, o sea, si le doy un valor positivo, bueno, me agrada, ¿no? Pero si es un valor negativo, que además, junto con el aprendizaje social, le vamos dando este valor, podemos empezar a generar, o sea, como ante todo lo que no me gusta, tengo una actitud ante eso, ¿no? En el caso de positiva o negativa. Ajá. Cuando no me gusta y entonces empiezo a tener ciertas actitudes negativas hacia ese grupo social que no me gusta, entonces empiezo a generar prejuicios, ¿no? Con esta información que ya tengo y le doy un valor emocional, entonces empezamos a generar conducta. Pero esto se ve a partir de la perspectiva de cada persona, ¿no? Que es cuando empiezas a hacer un juicio, ¿no? A través de ciertos grupos, de ciertas personas, y no por ello quiere decir que sea pues totalmente cierto o totalmente verdadero, ¿no? Ahora, también influye mucho pues lo que tú veas a tu alrededor, ¿no? Si tu familia, amigos, etcétera, son así, pues igual te puedes inclinar a ser igual, ¿no? Son así, o sea, es tanto la información como tal, sin duda, como el valor que yo le estoy dando. Exacto. Entonces, lo que tú dices depende de cada persona, pero influye también el contexto en el que me desarrollo. Entonces, lo que dices, bueno, si mi familia es así, entonces si mi familia de alguna manera con sus actitudes valora esta información de manera negativa, ¿no? Ante un grupo social, o a partir también de ellos voy adquiriendo esta información y de ahí veo que en mi grupo social, en mi contexto, se le da un valor negativo, entonces eso es lo que yo voy creando dentro de mis esquemas. Y como todo, pues bueno, nos genera una conducta, una actitud, ¿no? Entonces ahí es donde vienen los prejuicios. Y cuando nosotros ya tenemos como una conducta de desigualdad o injusticia ante los miembros o el grupo, entonces estamos hablando de discriminación. Discriminación y racismo. Que de verdad el racismo tiene que ver con dos una conceptos, exacto, y son dos conceptos que en la actualidad es una tristeza, pero existen. Existen actualmente ante los grupos étnicos, ante las personas con discapacidad, ante la diversidad sexual, la diversidad también, sexual, ¿no? Y yo creo que pues es algo que deberemos de empezar a eliminar a través de la responsabilidad social. Simplemente el racismo, ¿cómo llega a México? ¿Cuándo llega a México? Se habla mucho, o sea, hay diferentes como conceptos o ideas al respecto, ¿no? O sea, los prejuicios tienen que ver con todas las sociedades, pero por ejemplo en México se relaciona mucho también en la época de la conquista, pues antes se hablaba de civilizaciones, ¿no? O sea, únicamente como las civilizaciones, y pues a partir de la conquista viene
como se agrupa, ¿no? La categoría nuevamente como indígenas y entonces se separan para hacer como esta parte de la jerarquía social y entonces de ahí, bueno, ya empieza a ver como al haber esta jerarquía social, como las diferencias, ¿no? Y es que, por ejemplo, hablando nuevamente de por qué lo hacemos o por qué el prejuicio, tiene que ver de alguna manera, de cuenta, yo te decía, bueno, separamos o segmentamos en grupos y dentro de esta segmentación es el grupo al que yo pertenezco es como nosotros tenemos cierta característica y volviendo al tema de las diferencias. Desde rasgos físicos, rasgos morales, costumbres, tradiciones, ¿no? Y entonces ese otro grupo social son como ellos, ¿no? Entonces ellos tienen unas características diferentes a nosotros y tendemos como seres humanos a que las características con las que tiene mi grupo, pues las vemos como superiores a las que tienen las otras personas, ¿no? A las que tiene ese otro grupo. Entonces lo que hacemos es al valorar, o sea, por un lado como que nos damos un valor como grupo, vemos estas diferencias, pero además como individuo perteneciente a un grupo, también me doy un concepto, un autoconcepto. Entonces yo me estoy definiendo a partir de ese grupo, que además yo estoy como, al ver estas diferencias exageradas, entonces yo estoy tratando de poner ese autoconcepto mío, perteneciente del grupo, como superior a lo que están haciendo las otras personas, o sea, es como diferente, ¿no? Entonces, esta diferencia y esta barrera importante entre el nosotros y el ellos es mucho de lo que hace también nuestras actitudes de diferenciar y de portarnos distantes y tener ciertas conductas inclusive discriminatorias hacia ese otro grupo. Y sin duda no nos ponemos a pensar, ¿no? Porque muchos de los grupos indígenas pues son la base, ¿no? De las tradiciones, de las costumbres, de la cultura, de la historia, del por qué estamos aquí, la civilización. Haciendo un lado específicamente si pertenecemos a un grupo o no pertenecemos a ese grupo, si somos iguales o diferentes. Yo creo que sí tendremos que revalorar, repasar todo eso, que al final yo creo que pues forma parte sin duda de la historia, muy valiosa por cierto, de México. Nuestra cultura. Estamos hablando que desde la conquista, ¿hace cuánto tiempo? Y no es posible que no evolucione o evolucione de una manera muy lenta, ¿no? Y que en la actualidad todavía se vea ese tipo de discriminación. Que sería contra nuestra propia cultura y como dices, o sea, estos mismos prejuicios son ante diferentes grupos sociales, tratando de hacer como más o menos, o sea, esto va a implicar ciertas actitudes o conductas que hagan más o menos o que tengan beneficios o perjuicios, bueno, que afecten a otros grupos sociales, ¿no? Entonces sí es importante. Y por ejemplo, los psicólogos sociales lo que mencionan como para poder, porque no nada más, o sea, por un lado lo tenemos que hacer consciente, por otro pues saber qué es lo que está pasando, como este proceso que acabamos de después, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Entonces, los psicólogos sociales lo que comentan es que, por ejemplo, dentro de mi grupo social, hablamos del nosotros y el ellos, ¿no? Si dentro de mi grupo social, mi familia, las personas con las que me relaciono, tienden a vencer esta barrera y entonces más bien, o sea, se relacionan con los diferentes grupos sociales sin importar las características, entonces yo como miembro social lo hago de manera más natural, no veo estas diferencias, ¿no? No aprendo a ver estas diferencias. En cambio, o sea, también eso como parte de mi grupo, ¿no? El hecho de que yo directamente me relacione con los diferentes grupos sociales me ayuda como a vencer esta barrera. Pero también si mi grupo social lo hace, aunque no sea directamente yo, es como darle una validez dentro de mi contexto social, o sea, está permitido, se puede hacer y entonces no tiene nada de malo, ¿no? Entonces el hecho simplemente de que seamos conscientes de, o sea, que las diferencias pues, nos nutren, ¿no? Como personas aprendemos más que estar juzgando. Aprende muchísimo. Más que estar juzgando y aprender entre todas las personas que podemos darnos conocimiento uno a otro, que todos tenemos el mismo valor, que podemos adaptarnos, ¿no? Y respetar también la tolerancia pues entre las diferencias de las ideas, de las características también es muy importante. Yo creo que parte importante de lo que comenta sin duda es la tolerancia, pero sobre todo el respeto, ¿no? El respeto absoluto a los grupos indígenas, a cualquier situación de discriminación, de racismo. Yo creo que más que allá de generarnos prejuicios, opiniones, que cada quien es válido que las tenga, porque es a modo personal, ¿no? Pero yo creo que sin duda a través del respeto es como una sociedad que puede evolucionar, ¿no? Claro que sí, y ser nosotros mismos críticos, ¿no? A lo mejor ya estuvimos dentro de nuestro contexto social que pueda tener ciertas ideas o ciertos prejuicios,
pero bueno, al final de cuentas yo soy un individuo independiente que puedo generarme mi propio criterio, ¿no? Y que independientemente de que haya otras características no tengo por qué juzgarlas, ¿no? Exactamente. Mucho menos tener actitudes que afecten a otras personas. Y además, bueno, la educación es diferente en cuanto a cada persona, pero el respeto yo creo que es una parte fundamental, un factor que no debe faltar en la base de una sociedad. Brenda, muchas gracias. Nada, muchas gracias a ustedes.